Muy buenos días. Vamos a continuar con esta clase de lógica filosófica. Nuestra clase 3 vamos a ver la analogía de los conceptos. En este caso, la analogía, ¿qué es una analogía? A ustedes, para entrar a la universidad, en algunas universidades les hacen preguntas con analogías y con preguntas de matemáticas de respuesta rápida. Entonces, una analogía es una comparación en la cual podemos decir el martillo es al carpintero como la pala es al albañil. Entonces, esa es una analogía, una comparación. Aquí en lógica hay dos tipos de analogías: de atribución y de proporcionalidad. La de atribución es un concepto que se le atribuye a otro que no le corresponde. Aquí tenemos un ejemplo: alimento sano. La palabra sano no le corresponde al alimento porque el alimento no se enferma. Decimos medio ambiente sano, el medio ambiente no se enferma. Los que nos enfermamos somos los seres vivos, animalitos, plantas, seres humanos. Entonces, por lo tanto, es una palabra que se le está atribuyendo a otra que no le corresponde. Si decimos alimento sano, entonces también el alimento no se enferma, los que nos enfermamos somos nosotros. Entonces, por lo tanto, siempre que atribuimos aquí o decimos clima sano también, entonces ahí no estamos utilizando la palabra que realmente debe corresponderle. Entonces, por eso se le llama analogía de atribución. Es una comparación. Estamos diciendo el clima es sano. ¿Por qué? Porque en este clima nos favorece a todos los seres vivos y no nos enfermamos. Ahora, una analogía de proporcionalidad se le atribuye principalmente a todos los conceptos trascendentales, es decir, todos aquellos que tienen mayor extensión. El más grande de todos, el que abarca a todos, es la palabra ser. ¿Por qué? Porque esta antena es un ser. ¿Por qué? Porque yo digo la antena es. Entonces, por lo tanto, existe. Entonces, es un ser. El pintarrón es un ser. Los seres humanos somos seres, los animalitos somos seres, las plantas son seres, las butacas son seres, un foco es un ser, un mapa es un ser, una regla es un ser. Entonces, por lo tanto, todo cuanto existe en el universo son seres, seres vivos, seres animados o no animados, pero todos somos seres. Entonces, es la palabra que abarca exactamente la totalidad de todo cuanto existe. Es el más trascendental de todos y el más general. Pero también podemos utilizar en esta analogía de proporcionalidad sustancia, cuerpo, esencia, es decir, todas aquellas palabras que abarcan la mayoría o una gran cantidad de conceptos. Ahora, el concepto como sujeto puede ser singular, particular o universal. Singular cuando es un solo objeto, particular cuando es una parte y universal cuando es la totalidad. ¿Cuáles vamos a utilizar? Para los singulares, esta, esa, aquella, el, un, una. En cambio, los particulares, los más comunes son algunes o alguno es. En este caso también puede ser ciertas, no todos, algunos. Podemos decir, no todos los alumnos llegaron a tiempo. Ahí estamos diciendo particular, porque es una parte del salón. Ajá. En cambio, en los universales se utiliza el todo y el ninguno. Todos los alumnos son puntuales o ningún alumno es puntual. Entonces, estamos abarcando las totalidades, afirmando, negando. Entonces, singulares uno, particulares parte y universales es totalidad. Ahora, los términos son signos materiales, ya sean fonéticos o gráficos. ¿Qué es lo que utilizamos para comunicarnos? Letras, números
símbolos, colores, señales. Por ejemplo, un mudo utiliza su vocabulario, vamos a decir, con señas. Entonces, todo lo que utilizamos para comunicarnos, entonces son términos mentales, pero son fonéticos o gráficos. Fonéticos porque son sonidos, gráficos porque los escribimos. Entonces, por lo tanto, aquí esos son los términos que utilizamos: sonidos, letras, números, signos o símbolos. Ahora, la suposición es una propiedad de nuestro razonamiento que consiste en suplir las cosas en nuestro pensamiento. Entonces, por lo tanto, nosotros aquí en nuestro cerebro podemos utilizar todas estas palabras, símbolos, etcétera, y trabajarlos, manejarlos y todo. Un proyecto, una situación, algo que nos está indicando y nosotros lo queremos transmitir. Entonces, para comunicarnos utilizamos esos términos fonéticos o gráficos. Y en la suposición es la manera en que manejamos todos los términos en nuestro intelecto, ya sean imágenes, sean símbolos, sean palabras, sean signos, etc. Entonces ahora, hay términos que se les llaman equívocos. Estos términos equívocos son aquellos en los cuales una misma palabra tiene dos sentidos. Por ejemplo, utilizamos la palabra esposa para la compañera de un esposo, vamos a decir, o sea, la pareja. Se le llama esposa a ella y esposo a él. Pero la palabra esposa también la utilizamos como una herramienta que utilizan los policías para apresar a alguien. Entonces, por lo tanto, ahí es un término equívoco. ¿Por qué equívoco? Porque nos puede provocar equivocaciones. Si yo utilizo la palabra esposa como compañera de un hombre, entonces tengo que seguir en ese sentido siempre. O si la utilizo como algo. Perdón la interrupción. Vamos a continuar. Entonces, en los términos equívocos tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de granada, que puede ser un arma o puede ser una fruta. Tenemos la palabra manzana, que puede ser fruta también, o puede ser el cuadro de la ciudad. Tenemos la palabra gato, que la palabra gato puede ser utilizada como para designar un animalito, o puede ser una herramienta, un gato hidráulico. Entonces, por lo tanto, esos los tenemos que utilizar en un solo sentido. Si yo estoy hablando de un gato hidráulico, tengo que seguir todo mi pensamiento con un solo sentido, es decir, como herramienta. Nunca juntar los dos sentidos porque se provoca confusión. Entonces, por eso se les llaman términos equívocos. Ahora, las clases de suposición son material, lógica y real. Material es el mismo término, es decir, si yo digo la palabra cama, entonces yo digo cama tiene 4 letras, C-A-M-A. En realidad son 3 porque la A se está utilizando 2 veces, pero es la misma letra. Entonces puedo decir, la palabra cama tiene 3 letras, C, A y M. Entonces, por lo tanto, estoy utilizando los términos escritos, las letras, entonces por lo tanto es una suposición material. En cambio, en lógica, una suposición lógica es cuando utilizamos todos los términos que aquí hemos estado aprendiendo: contradictorios, contrarios, privativos, correlativos, trascendentales, equívocos, o sea, todos los que hemos ido aprendiendo. Si alguno me dice, por ejemplo, aquí dice cojo, es privativo. ¿Por qué? Porque dijimos que las palabras que nos designan carencias anómalas son términos privativos. Entonces aquí vamos a ponerlo de una vez, es suposición lógica. Y aquí dice la numeración son términos escritos que nosotros utilizamos
y también fonéticos, porque yo puedo nombrar el 1, el 2, el 3, etc. Entonces son términos que utilizo para comunicarme y entonces por lo tanto es una suposición material. Y luego aquí dice, Luisa es enfermera. Entonces, por lo tanto, esta es una suposición real, son situaciones reales. Entonces, es suposición real. Entonces, si está indicándome algún término escrito o fonético, entonces es suposición material. Si me está indicando algún término que tenga algún nombre lógico, entonces es suposición lógica. Y si me está indicando una presentación de algo real, es suposición real. Entonces las reglas de la suposición me dicen, la suposición es inmutable. ¿Qué quiere decir con esto? Que precisamente esto no cambia. O es material, o es lógica, o es real. Pero esto no cambia. No puede ser que esta se suponga que es la anterior o al contrario, sino cada una con sus características. Entonces, esto también quiere decir que los términos no cambian. Ya habíamos dicho, la palabra mesa siempre ha sido mesa y la utilizamos todos. Los términos equívocos deben usarse como dos términos distintos. Esto también ya lo estuvimos viendo, de que nunca utilizar un término equívoco con los dos sentidos, porque se provoca confusión. Ahora, si el término está en sentido metafórico, debe conservar esta posición. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es hablar en sentido figurado. Por ejemplo, si yo digo las perlas de tu boca, en lugar de decir dientes, estoy diciendo perlas. Los escritores cambian las palabras con una metáfora precisamente para darle belleza al escrito. Entonces hay personas que utilizan mucho las metáforas para hablar y crear su propio vocabulario más bello, hermoso, florido. Entonces, por lo tanto, muchas veces se utilizan las metáforas cuando los muchachos andan conquistando a una chica, etc. Entonces, por lo tanto, si tú estás utilizando la metáfora, conserva en ese mismo sentido y no cambies. Hablar real y luego metafórico y luego así, porque confundes también a las personas. Ahora, los términos colectivos se refieren a los que abarcan muchas cosas. Por ejemplo, ejército, que tiene muchos soldados; parvada, que es una gran cantidad de pájaros; o puede ser biblioteca, que tiene una gran cantidad de libros. Entonces, siempre que yo utilizo un término colectivo, el predicado tiene que estar en plural, si estoy hablando de muchos. Es lógico que yo lleve una hilación, una correcta interpretación de lo que estoy hablando o escribiendo. Entonces, si yo utilizo palabras colectivas, mi predicado siempre tiene que estar en plural. Ahora, los símbolos de los términos. Tenemos la A, universal afirmativo, y lo vamos a representar con el todo. La E, universal negativo, y lo vamos a representar con el ningún. La I, particular afirmativo, y va a representarse con el algunes. Y la O, particular negativo, y siempre que veamos alguno es, se representa con A. Entonces, ¿me mueves, Fer, para que se vea de este lado? Okay. Continuamos. Entonces ahora vamos a ver la clasificación de los juicios. Tenemos cualidad, forma, cantidad y forma y materia. Y por último, cantidad del predicado. Entonces, la cualidad es si mi juicio es verdadero o falso. Forma, si mi juicio es afirmativo o negativo. Cantidad, si mi juicio es universal, particular o singular. En cantidad y forma vamos a utilizar nada más universal y particular. Este lo vamos a ver especial un poquito más adelante. Y entonces en cantidad y forma, universal afirmativo o universal negativo.
particular afirmativo o particular negativo. Acuérdense, acabamos de ver universal afirmativo con el todo, universal negativo con el ningún, particular afirmativo con el algún, es, también puede ser no todos o ciertos, y particular negativo con el algún, no es. Ahora, la materia puede ser analítica o sintética. Analítica si es necesaria y sintética si no es necesaria. Por ejemplo, si decimos la pelota es de plástico, ¿es necesario que sea de plástico para que sea pelota? No. Entonces, por lo tanto, es materia sintética. En cambio, si decimos la pelota es redonda, ¿es necesario que sea redonda para que sea pelota? Tampoco, hay algunas ovaladas. Entonces, por lo tanto, también es sintética. ¿Sí? Pero si decimos el triángulo tiene 3 lados, ¿es necesario que tenga 3 lados para que sea triángulo? Sí. Entonces, por lo tanto, es materia necesaria, es necesario. Si decimos el círculo es una línea curva cerrada, ¿es necesario que el círculo sea una curva cerrada? Sí. Entonces, por lo tanto, también es analítica, porque es necesaria. Entonces, por lo tanto, es materia analítica si es necesaria, sintética si no es necesaria. En cantidad del predicado, si tenemos un juicio afirmativo, el predicado va a ser particular. Si tenemos un juicio negativo, el predicado va a ser universal. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Ningún cuerpo es incorruptible. Cualidad, falso o verdadero. Entonces, nos quedamos reflexionando. Ningún cuerpo es incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Y negación, corruptible que se destruya. Entonces, por lo tanto, ningún cuerpo es incorruptible. O sea, todo cuerpo se corrompe. Por lo tanto, sí, aquí, analizándolo bien, fíjense bien, ninguno no se corrompe. Todo se corrompe. Entonces, por lo tanto, este es verdadero. Siguiente, la forma, afirmativo o negativo. Tenemos el ningún. El ningún es negativo. Entonces ponemos aquí negativo. Después cantidad, universal o particular. Cualquiera de estos dos son los que vamos a escoger. Ya dijimos que este lo vamos a ver especialmente después. Entonces aquí cantidad, tenemos el ningún. Entonces el ningún es universal. Aquí lo tenemos, el ningún es universal. Ahora, cantidad y forma, juntamos estos dos. Universal negativo. Materia. ¿Es necesario que se corrompa para que sea cuerpo? Sí. Porque todo cuerpo se corrompe. Acuérdense que hay una ley física que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, por lo tanto, la materia tiene un constante cambio, segundo a segundo. Por lo tanto, decir que es corruptible es porque está cambiando. Entonces, por lo tanto, ¿es necesario que sea corruptible para que sea cuerpo? Sí. Entonces, es materia necesaria. Entonces, vamos a ver otro ejemplito de estos, o con eso creen que es suficiente. Bueno, le dejamos ahí. De todas maneras voy a estar al pendiente con el teléfono para estarles contestando todas sus dudas y van a contestar el ejercicio de la página 6 de los apuntes y de la 28 a la 45 en su guía. Ok, muchas gracias, muchachos.